revisar posteriormente ya en nuestra plataforma. Así que muchas gracias por acompañarnos. Voy a utilizar, si me permiten, una presentación para dialogar el día de hoy sobre una serie de temáticas que esperamos que puedan ser del interés. Vamos a hablar un poquito sobre algunas relaciones que se dan sobre el número y también sobre el conteo, pero muy de manera específica, en la educación de nivel preescolar. Ese es el objetivo de revisar. Entonces, a ver, comenzamos en un momento, nada más contesto un mensaje de nuestro grupo. Vamos entonces a comenzar eh, refiriéndome un poquito a uno de los personajes más importantes que tiene que ver, que podemos estudiar justamente en el área de pensamiento matemático y que en gran medida sentó las bases para cuestionarnos sobre el conocimiento y propiamente sobre cómo se construye el pensamiento. Y creo que este es uno de las grandes contribuciones que tiene Jean Piaget cuando nos referimos justamente a el pensamiento matemático en el niño. Jean Piaget, que nos va a plantear varios cuestionamientos muy interesantes, algunos de ellos ligados directamente en cómo construimos el conocimiento, cómo se construye el conocimiento y particularmente cómo es que se va desarrollando el pensamiento matemático. Perdón, doctor, que le interrumpa. Una pregunta, ¿está presentando? Sí, estoy presentando ahora. ¿No se Lo que ve? pasa es que no se ve. Ah, perdón, muchas gracias, le agradezco mucho. Muy seguramente, me faltó entonces darle Compartir compartir pantalla. presentación. Disculpen Así es, doctor. ustedes, No, le agradezco gracias. mucho. Sí, sí estamos presentando, pero no se miraba la pantalla para usted. Una disculpa. Así es. No, gracias. Muchas, No hay cuidado. muchas gracias. Muy bien, esperemos que ahora sí ya se pueda ver. A ver, ustedes me confirman si son tan amables. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, ahí está cargando. Ahí está ya. Ahí está listo, ahora sí, doctor. Ok, excelente, muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar entonces de Jean Piaget, que como hacía una afirmación hace un momento, justamente, Piaget se va a cuestionar sobre cómo es que se construye el conocimiento y va a hacer un énfasis muy interesante en cómo es que se va desarrollando el pensamiento matemático. La epistemología psicogenética de Jean Piaget, pues va a ser una obra que a pesar de que está escrita por los años 50 y 60, sigue siendo una obra fundamental para tratar de explicar algunos procesos que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento matemático en el niño. A ver, ¿qué es lo que Piaget nos dice? El cuestionamiento que Piaget hace es cómo es que conocemos. ¿Cómo conocemos? ¿Qué significa conocer? Bueno, lo primero que debo mencionar es que para Piaget el conocimiento se construye a través de la interacción que tenemos con el medio exterior. El conocimiento se construye, pues, a través de los propios procesos de manipulación que hace el niño, que hace la niña de objetos del medio exterior. A través de ir interactuando con el ambiente es que se va aprendiendo. Para Piaget, ese aprendizaje se va dando a través justamente de lo que él llama actos de aprehensión, que es el hecho de que vamos tomando información del medio exterior y le vamos asociando un significado hasta que esa información se convierte en cierto tipo de representación mental. Esta idea y este trabajo de Piaget va a ser muy interesante. Va a ser importante porque Piaget justamente
al cuestionarse sobre cómo se conoce, va a plantear uno de los primeros modelos, de hecho, un modelo que aún es contemporáneo, sobre cómo se manifiesta, cómo se gesta, cuál es la génesis, cuál es el origen del aprendizaje. Para Piaget, el aprendizaje se da por asimilación, es decir, asimilamos la información del medio exterior y le damos un significado, y en base a ese significado se vive un proceso de acomodación. Acomodamos en nuestras memorias la información que recibimos del medio, pero al mismo tiempo esa información va formando parte de una estructura cognitiva, va formando de una red de saberes que están en nuestro interior. Ahora, entre este proceso de asimilación y el proceso de acomodación, también se va dando un proceso de equilibración. Ese proceso de equilibración, donde a través de ese conflicto cognitivo que se genera cuando los saberes nuevos manifiestan algo distinto a los saberes previos, a los saberes que ya teníamos, es entonces cuando en ese desequilibrio se va adecuando, se va reestructurando esa red, esa estructura interior que tenemos de saberes, de conocimientos. Y es entonces cuando vamos desarrollando el aprendizaje. Para Jean Piaget, el conocimiento no está preformado, es decir, no sabemos simplemente conociendo, sino que vamos conociendo en el momento en que vamos interactuando con el medio, con el ambiente exterior. Esto es importante mencionar porque entonces así es como se genera la perspectiva que habitualmente llamamos constructivista o reconstructivista. Vamos construyendo, vamos reconstruyendo nuestros propios saberes, nuestros propios aprendizajes a través de la interacción que tenemos con el exterior, pero también a través de ese proceso de reestructuración entre los nuevos saberes y los saberes previos. Piaget no solamente nos va a hablar de cómo es que se gesta el aprendizaje, sino que también nos va a decir que en diferentes etapas vamos desarrollando distintas habilidades para aprender. Vamos desarrollando distintos aprendizajes en esta teoría de la equilibración que va a implicar, finalmente, una serie que llamamos los estadios o las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. El trabajo de Piaget entonces ayuda a poder discutir sobre nociones muy interesantes en el campo de la educación preescolar, como puede ser la propia noción de número. Esa noción de número que surge a través de entender, por ejemplo, la noción de unidad, por una parte, y la noción de pluralidad, por otra parte. Es decir, que el niño empieza a diferenciar cuando estamos hablando de uno y cuando estamos hablando de muchos o de varios. Y también, por ejemplo, cómo se va entendiendo la noción de paridad o de par. Esa noción de paridad, que tal vez uno de los primeros contactos con los que se encuentra el niño en preescolar será a través de la propia simetría del cuerpo. Darse cuenta que tiene dos manos, que tiene dos piernas. Bueno, entonces, un papel muy importante para hablar del concepto de número es la enumeración. Esta enumeración que podemos entender como ese proceso de correspondencia que se da, biónica, entre el objeto y su recuerdo en la mente del niño. Ahora, cuando cuantificamos en un lenguaje ya más articulado, es cuando se va pasando de lo que vamos a llamar la enumeración, donde se necesita esa correspondencia entre los números y los objetos, a la numeración.
Estas son algunas de las primeras ideas que podemos hablar de. Ahora, vamos a hablar de algunas nociones básicas sobre el número. Muy seguramente no vamos en esta sesión a agotar todas estas características, pero vamos a hablar de lo que entendemos por número, de esta doble naturaleza del número, de los componentes básicos del número, y ahí vamos a hablar en esta sesión y la siguiente de las correspondencias, de la clasificación, de la seriación. Bueno, entonces lo primero es, ¿cómo entendemos esta noción de correspondencia? Pues esta noción de correspondencia la podemos entender cuando, por ejemplo, pensamos en estas fichitas azules y estas fichas rojas, y entonces le pedimos al niño que las observe de tal manera que pueda identificar que a una roja le corresponda a una azul. A ver, observemos bien estas dos filas y hacemos la pregunta si esta es una correspondencia biónica o no necesariamente hay una correspondencia. A ver, damos 2 minutitos, por favor. Observen bien estas dos líneas y ustedes me comentan. Sí hay una diferencia, doctor, ahí. ¿Sí es una correspondencia? No, No, ¿verdad? ¿Por qué no sería una correspondencia, profesor Armando? porque en este caso la cantidad de colores azul o de bolitas azules no es la misma cantidad de bolitas rojas. Se va desplazando más las bolitas rojas y por lo tanto son menor cantidad de bolitas. Exactamente, exactamente. Es decir, el niño puede darse cuenta que, por ejemplo, el número de bolitas azules es mayor que el número de bolitas rojas. Esto, aun cuando no necesariamente desde el punto de vista simbólico lo exprese, pero tal vez puede darse cuenta que el número de bolitas azules es mayor que el número de bolitas rojas. Entonces, no necesariamente se da cuenta. Entonces, ahora, si nosotros quitamos esas bolitas azules que están un poco de más, ¿qué ocurre? ¿Esto será una correspondencia? Sí, Sí, ¿verdad? En este caso sí tenemos una correspondencia. Así es. Podemos ver que a cada bolita roja le corresponde una y solamente una bolita azul. Así es, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, acá tenemos otra correspondencia, pregunta. sí, tenemos la correspondencia, aunque a simple vista, por la forma en que están distribuidas, pareciera que hay más azules, pero corresponden al Así mismo es, número por de número. fichas. Por número. Exactamente. Exactamente, maestra Carolina, maestra Alejandra, maestro Armando. Observamos que la correspondencia se da, aunque no es tan simple como la anterior, porque el acomodo de las fichas puede en cierta medida, el acomodo de estas bolitas, confundir al niño, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay diversos tipos de correspondencia, ¿sí? Dejando atrás el ejercicio de las bolitas azules y de las bolitas rojas. Por ejemplo, la correspondencia objeto con objeto. Ahí tenemos un ejemplo de una correspondencia objeto con objeto. Es decir, tenemos ahí, es un ejercicio donde le pedimos al niño que vaya la manzana con la manzana, la zanahoria con la zanahoria. Y después, ¿qué tenemos? ¿Es una cebolla? No, no es una cebolla. ¿Qué será? Como un rábano, ¿no? Como un rábano, exactamente. Un rábano con un rábano. Entonces, esta correspondencia objeto con objeto consiste en identificar de un lado el objeto del otro lado. ¿Sí? Es el primer tipo de correspondencia. Ahora tenemos también una correspondencia que nosotros llamamos
correspondencia de objeto con encaje. A ver, ¿qué significa esto? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el torso, el tórax de un joven, y tenemos la imagen de un niño. Y del otro lado tenemos una camisa para un joven, y del otro lado un abrigo, una chamarrita para un niño. ¿En qué consiste esta correspondencia? En identificar cuál corresponde a cada uno. ¿Sí? El poder identificar cuál es la camisa que corresponde al torso de un joven y cuál es la chamarra que corresponde al niño. ¿Sí? Así es. Segundo tipo de correspondencia. Piaget nos dice entonces que también hay un tercer tipo de correspondencia. Por ejemplo, la correspondencia del objeto con el signo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos la leche con el signo Gloria, que en este caso es la marca. El refresco, la gaseosa, que llaman, con la marca que es Coca-Cola. Y la crema dental con la marca que es dentro. Es decir, ahí ya tenemos un objeto con un signo. De hecho, ahí podríamos haber puesto del lado izquierdo un conjunto de objetos, manzanas, naranjas, carritos, y del lado derecho podríamos haber puesto números que representaran a esos objetos. Eso también sería una correspondencia de objeto-signo. Y después tenemos una correspondencia de signo-signo. Por ejemplo, alguien aprende que existe un signo zodiacal, que es Libra, y después alguien aprende la palabra Libra. Y entonces sabe que hay una correspondencia entre un signo, entre esa imagen, y la palabra Libra. Muy bien. Ahora, un aspecto que también es muy importante es hablar de la clasificación. La idea intuitiva, la idea tal vez más intuitiva de la clasificación consiste en asumir la idea de que los niños, al ver los objetos, identifican ciertos aspectos que son parecidos o que son semejantes. Y en cierta medida hacen una distribución en base a esa semejanza que ellos pueden identificar. Por ejemplo, vamos a pensar ahora en la clasificación y vamos a tomar un ejemplo que de hecho ya trabajamos anteriormente, que es tomar la lectura del fichero de la profesora Irma Fuenlabrada en la sección que ella llama ¿qué hay más? ¿Delfines o palomas? Y bueno, ¿en qué consiste aquí la clasificación? Pues aquí consiste en poder identificar, en poder clasificar los animales que pertenecen a este zoológico en base a sus características, en base a algunas características. Por ejemplo, podemos decir, en base al tipo de animal, ¿cuáles son elefantes? ¿Cuántos elefantes hay, maestra Alejandra? 4. Muchas gracias. Maestra Carolina, ¿cuántos delfines hay? 3, maestro. Perfecto. Maestro Armando, ¿cuántas palomas hay? Salió tantito porque le llamaron, pero yo perdón, se las... perdón. Ok, adelante, por favor. ¿Cuántas palomas tenemos? Palomas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que son 13 palomas. 13 palomas. Vamos a quitar y ocultar para poderlas ver todas, ¿verdad? Entonces tenemos 4, 5, 6. Son 15, ¿no? 9, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así es, son 15. 15 Estaba palomas. uno. Muy bien, muy bien.
¿Cuántos pescados tenemos, maestra Alejandra? Uy, caramba. 6 Pescado. peces. ¿Cuántos? 6. 6, exactamente. Y bueno, en esta clasificación podríamos un poco trabajar con los alumnos. Sí, Ajá. bueno, dentro de las palomas hay varios tipos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Ajá. tenemos las que son blancas, las que tienen el pecho y cabeza gris, pecho y Ajá. cabeza azul, pecho y cabeza negro, y después quienes tienen la cabeza blanca, pero lo demás es negro, ¿sí? Es decir, si observamos dentro de las palomas, también podríamos hacer una clasificación. Y lo mismo Vale. sucede con los elefantes, ¿verdad? Los elefantes tenemos elefantes que son moraditos, azules, tenemos elefantes grises y tenemos elefantes cafés. O también en los delfines, tenemos delfines más azules y delfines más claros, un azul más claro. Entonces, ahora también podríamos hacer clasificaciones considerando aquí otros aspectos. ¿Qué otro aspecto consideraría usted, maestra Carolina? El tamaño, Por ejemplo, el tamaño de los animales que son grandes. ¿Cuáles serían los animales grandes? pues los elefantes. Los elefantes, ajá. Ujú. ¿Y cuáles serán los más pequeños? Las palomas. Las palomas. Ajá. Maestra Alejandra, ¿qué otra clasificación haría usted? Pues ya hicimos ¿qué? Colores, tamaños. Podría ser de acuáticos y de tierra. Perfecto, muy interesante. Los que son de mar y los que son de tierra. Entonces, la clasificación consiste en esto, en poder identificar características que puedan ser semejantes. Es decir, la clasificación la podemos entender como juntar por semejanzas y separar por diferencias. ¿Qué juntamos? El color, la forma, el tamaño, y por otro lado, se separa al que tiene una propiedad diferente. ¿En qué se fundamenta? Pues se fundamenta principalmente en la cualidad de los objetos. Bueno, entonces, podríamos decir que en preescolar en muchas ocasiones se tienen dificultades para poder diferenciar los objetos. ¿Por qué? Porque no siempre el niño está acostumbrado a llevar un orden. Sin embargo, la clasificación va a implicar también ordenar los objetos. Va a permitir que conozcan los objetos, que exploren los elementos de los determinados conjuntos que estudien, los objetos de estudio. Y claro, va a aprender a darle cierta estructura de acuerdo a su color, a su forma, a su tamaño. Se pueden dividir, como usted lo está mencionando, cualitativa y cuantitativamente. Así es, exactamente. Muchas gracias, maestra Carolina. En efecto, puede ser tanto cualitativamente como cuantitativamente. Es decir, y más en el nivel preescolar, cuando estamos pensando en el primer año, no siempre se conocen el orden de los números, entonces simplemente podemos saber que algo es más grande que, o más pequeño que, o hay más o hay menos. Y posteriormente ya podemos identificar con un valor aritmético, utilizando el concepto de número, cuando uno es mayor que otro, de manera ordenada. Ahora, podríamos decir que en cierta manera, clasificar, pues es una actividad prenumérica, ¿sí? Donde en una primera fase se elige un atributo determinado. Como ya lo habíamos comentado, vamos a pensar el material, el color, la forma, etc. Y por otro lado, se separan los objetos en dos conjuntos de acuerdo a ese criterio, de acuerdo a ese atributo que se haya seleccionado.
A veces es el color, a veces es la forma, a veces es el tamaño, etc. Bueno, entonces nosotros podemos pensar en este bonito ejercicio. Ahí tenemos algunas frutas y también tenemos algunas verduras. Pero estamos pensando ordenarlos por el color. El rojo, el amarillo, el verde y el anaranjado. A ver, entonces, vamos a ir poniendo algunas de esas frutas que están en la parte superior, en la parte inferior, de acuerdo a su color. A ver, ¿a quién ponemos en el amarillo? Maestra Carolina. El maíz. El maíz, el elote, ¿verdad? Muy bien, Sí. muy bien. Maestra Alejandra, ¿hay alguno que podamos poner en el verde? Sí, así es, el kiwi. El kiwi, ¿verdad? Muy bien, ajá. Maestra Carolina, ¿cuáles otros podemos poner en el anaranjado? Pues tenemos la mandarina y la calabaza. La mandarina, la calabaza, muy bien. Y maestra Alejandra, ¿cuál ponemos en el rojo? ¿Cuál nos falta? La cereza. Muy bien. Esto que estamos haciendo es justamente un ejercicio de clasificación. Ahora, por ejemplo, podemos pensar en otros tipos de clasificación. Por ejemplo, une cada dibujo con la categoría a la que corresponda. Los que son alimentos, los que son medios de transporte, los que son animales, los que son objetos y los que son vegetales. A ver, entonces, con los alimentos, ¿quién va, maestra Alejandra? La sandía. Muy bien. Con los medios de transporte, maestra Alejandra. El carro. Muy bien. Con los animales, maestra Alejandra. El borrego. Maestra Carolina, con los objetos. Las tijeras. Muy bien. ¿Y con los vegetales, maestra Carolina? Pues me imagino que la flor. La flor, exactamente. Muy bien. Este es otro ejercicio de clasificación. Ahora, esto lo podemos complejizar un poco. Mire qué interesante. Vamos a pensar ahora. Vean que ahora tenemos dos criterios. Ah, miren, muy bien. Tenemos dos criterios. Vamos a clasificar las figuras de acuerdo a su forma y a su color. ¿Quiénes van entonces en el cuadrado verde? Si Y elegimos un clasificamos. color, maestra Alejandra. Ah, ok. Sería, si vamos a tomar en cuenta esos dos, lo que es forma y color, entonces pondríamos los 3 cuadrados verdes. Los 3 cuadrados verdes. Muy bien. Maestra Carolina, ¿quiénes van en la circunferencia? Los 3 círculos azules. Muy bien. Maestra Alejandra, ¿quiénes van en el triángulo? Los 3 triángulos rojos. Muy bien. Vean que aquí ya estamos considerando dos criterios de manera simultánea. Muy bien, ahora tenemos herramientas y juguetes. ¿Ok? Vamos entonces a clasificar dónde deben de ir cada uno de estos. Maestra Carolina, ¿me ayuda con las herramientas? Por favor, adelante. Sí, claro que sí, maestro. Es la cinta métrica, el serrucho, el martillo, la llave Stilson, el desarmador y la regla. Muy bien, excelente. Maestra Alejandra, ¿me ayuda con los juguetes, por favor? Sí, con gusto. Son los dados, patines, sonaja, la troquita, la muñeca y la pelota. Muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces podemos clasificar por muchas formas. Habitualmente por color, por forma, también por tamaño. Ah, este es un ejercicio un poquito más complicado. A ver.
Vamos a tomar algunos criterios. Este aparece también en una lectura de la profesora Irma Fuenlabrada. Entonces, podemos tomar algunos criterios. ¿Cuál sería un criterio, maestra Carolina, que usted tomaría para clasificar este conjunto? Podemos por objetos, ¿Por bueno, objetos? sí. ¿Cómo O serían por objetos? ¿Podría indicarnos? el objeto es el que tiene las tres dimensiones, como el cubo, ajá, y una figura, podríamos decir, el hexágono, que es plano, son las dos contrarios. Uno tiene cuerpo y el otro es una figura plana. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Carolina. Maestra La, Alejandra, ¿cuál sería algún otro criterio que usted tomaría? El color. ¿El color? ¿Podría Ujú. darnos un ejemplo de ese criterio? El color amarillo, entonces estaría el triángulo y el rectángulo, que son de ese Bien. color. Y vamos a dejar al maestro Armando, que es matemático, el tercer caso que es más difícil, porque ya dijeron dos. Maestro Armando, por favor, ¿cuál sería un gracias. tercer criterio? A ver, un tercer criterio sería por lo que es el área, Ujú, puede ser precisamente por una fórmula, base por altura sobre 2, lado por lado. ujú. Es decir, distinguir cuáles son áreas y cuáles son superficies, por ejemplo, perdón, cuáles son Así áreas y es, cuáles son volúmenes, exactamente, doctor. Sí, porque por ¿verdad? ejemplo tenemos ahí el cubo y el Ajá, triángulo que también tiene ahí una dimensión, una tercera dimensión, como decía la maestra Carolina, y exactamente ahí podemos definir que esas son por volumen. perfecto, muy bien. Entonces, podemos distinguir por color, podemos distinguir por forma, por tipo de figura y también por sus propias dimensiones, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, estas clasificaciones que hemos hecho, ¿cómo nosotros podemos definirlas? Bueno, existe la clasificación figural. ¿Cuál es esta clasificación? Pues es cuando el niño agrupa objetos, satisfaciendo en ellos ciertas necesidades o intereses con los objetos con los cuales va a utilizar representaciones simbólicas. Podríamos decir en cierta medida, de acuerdo a Francis Ball, que una colección figural va a ser el agrupamiento de los elementos según las configuraciones espaciales que un niño ubicado en un estadio preoperacional realiza teniendo en cuenta la extensión, la cantidad de elementos presentes por la comprensión indistintamente. Ahora, también existe la clasificación no figural o intuitiva, que es cuando el niño agrupa objetos tomando en cuenta un solo criterio. ¿Sí? Ahí solamente toma un criterio que es el color, la forma, el tamaño y además va formando en muchas ocasiones grupos aislados unos de otros. Y también tenemos la clasificación no configural lógica. Esto es cuando el niño va agrupando objetos logrando formar grupos y al mismo tiempo también subgrupos. Esto es muy importante, es decir, se da cuenta que una clasificación tiene en sí otra clasificación. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un caso más que aparece en el texto de la profesora Irma Fuenlabrada. ¿Cómo podemos vestir a estos muñecos? Vamos a pedirle a la maestra Alejandra que nos ayude a vestir alguno de ellos. Maestra, usted elija el muñeco y díganos cómo lo viste, por favor.
Sí, bueno. Yo creo que se ocupó. Si quiere, yo lo empiezo, maestro. Perfecto. Ay, perdón, estaba hablando, pero no abrí el micro. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Una disculpa. Entonces, adelante, Ok, maestra, no se preocupe. gracias. Elijo a la niña del cabello café y le voy a poner el vestido naranja de la línea blanca y los Ajá. zapatos naranjas que están casi arriba de ella y la cachucha roja. Ok. ¿Cuál es el criterio para vestirla así? Que combinaran los colores. La combinación de colores. Ajá. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Carolina, ¿puede elegir a otro muñeco y cómo lo viste? Claro que sí. Yo he visto al niño morenito de Ajá. calcetines azules, calzoncillo y camiseta azul. A él le voy a poner esos tenis blancos con negro, su pantalón de mezclilla y esa playera blanca. Muy bien. ¿Cuál es el criterio de vestir, maestra Carolina? Y pues ya se va a la escuela, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Armando, solo nos quedan 2 muñecos. ¿Cuál elige? A ver, voy a elegir al... Ya escogieron una niña, ¿verdad? Una niña y un niño, así es. Ok, yo escojo a la niña de la parte inferior junto al vestido amarillo. Ajá, perfecto. Ok, le voy a poner unos tenis rojos, una faldita roja, una blusa naranja y un gorro rojo. Muy bien. ¿Cuál es el criterio que eligió, maestro? Navidad. Navidad. Ok, muy bien. Vestida como Navidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la idea, estas son algunas ideas básicas sobre cómo entendemos la clasificación. Vamos en la siguiente sesión a explorar un poco la noción de seriación. Vamos a explorar un poquito más la idea de espacio y vamos a tratar de concatenar algunas ideas que aparecen en nuestra plataforma, como es la propuesta de resolución de problemas, como es la propuesta de la teoría de representaciones conceptuales, como es la propuesta de la teoría de situaciones didácticas, para abordarlas desde la perspectiva de la educación preescolar. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche y bueno, les invitamos por ahí a que puedan ingresar a la plataforma, que puedan revisar algunos de los materiales. Si alguien no tiene acceso, lo podemos crear con mucho gusto. Y de antemano, muchas gracias por acompañarnos. No sé si tengamos alguna pregunta de esta sesión. No, todo claro. Muy bien, bueno, si no hay preguntas, pues entonces muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en 8 días. Un placer saludarlos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Buena noche, que descansen. Buenas noches. Gracias, bonita noche para todos. Hasta luego. Gracias, muy buena noche.